Qué gran oportunidad poder estar conectados a sus hogares. Este es un tiempo especial porque celebramos nuestro altar familiar, un tiempo donde estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestro hogar, en nuestra casa o en el lugar donde estés. Así que abramos nuestros corazones para ver lo que Dios hará y cómo Dios derramará de su bendición entre nosotros. Existe un trono colocado en el más alto lugar. Rodeado de ángeles, donde Dios reina. Con sus ojos en llamas, le pregunté sobre sus ojos, sonriendo me dijo que el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. Existe un amor que es más fuerte que la muerte. Existe un amor que es más fuerte que la muerte. Y en mi vida Él gobierna. Y en mi vida Él gobierna. Y ese amor vino a mí con sus ojos en llamas. Le pregunté sobre sus ojos, sonriendo me dijo que el fuego nunca muere, el fuego no se apaga, no se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. El fuego no se apaga, el fuego nunca duerme, el fuego no se apaga, no, no se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. Nunca es vencido.
Qué bueno es poder meditar en la Escritura y poder reflexionar acerca de lo que Dios desea para nosotros. Cada vez que vamos a la palabra entramos en un ámbito transformador, porque la Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida cuando la leemos con un corazón abierto y dejamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar, enseñar y moldear. Y en esta ocasión quisiera que pudiéramos reflexionar un poco acerca de lo que dice el apóstol Juan a Gayo en su tercera carta. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, nosotros podemos leer una declaración que verdaderamente es impactante para la vida de Gayo, pero que también nos revela un poco el deseo de Dios para nuestra vida. Dios quiere y anhela que nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros comenzamos a cultivar una relación con Dios, Dios quiere bendecir nuestra vida. Y me gusta mucho cuando la Escritura dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas. No es como que Dios solamente quiere tocar una parte de nuestra vida. Dios quiere tocar todo nuestro ser, cada una de las áreas de nuestra vida, cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Dios quiere prosperar nuestro cuerpo trayendo sanidad. Dios quiere prosperar nuestra alma. Dios quiere prosperar toda nuestra vida, las relaciones que tenemos, la relación con Él, la relación que tenemos unos con otros. Ese es el verdadero deseo de Dios, que podamos ser prosperados. Por eso la Escritura en el Salmo capítulo 5, versículo 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Una vez más, el salmista nos está revelando cómo Dios desea bendecir nuestra vida, porque la palabra prosperidad, uno de sus significados es un estado de bendición, para que podamos ser lo que Dios preparó para nosotros. Ahora, la verdadera prosperidad no se trata solamente de una bendición financiera, de una bendición económica. La verdadera prosperidad se concentra en cómo Dios trabaja en nuestra vida para prepararnos, para habilitarnos, para formarnos y poder vivir el propósito de Dios en nosotros. O sea, alguien próspero es una persona que está viviendo en el propósito de Dios. Dios está equipándolo, Dios lo está entrenando, Dios lo está transformando, pero entra en una condición de prosperidad, un estado de prosperidad, cuando Él verdaderamente comienza a fluir desde esa dimensión del propósito divino. Entonces, es importante que nosotros podamos recibir esto en nuestro corazón. Ahora, la segunda cosa que dice esta porción de la Escritura es que el apóstol Juan dice que la prosperidad en las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, está ligada a la manera en cómo prospera nuestra alma. Es decir, la prosperidad no es un asunto externo, sino un asunto interno de nuestro corazón. O sea, comienza en lo que está pasando dentro de nosotros. Si nosotros podemos rendir nuestra vida interior a Dios y dejar que Dios moldee nuestro carácter, dejar que Dios moldee nuestra vida interior, la prosperidad se comienza a manifestar de adentro hacia afuera. A veces queremos que las cosas de afuera cambien para nosotros entrar en esa dimensión de bendición, de prosperidad. Pero verdaderamente transformando de adentro es cuando comenzamos a manifestarlo de afuera. Y es aquí donde saltaría la pregunta: ¿cómo entonces alcanzo esa prosperidad? Y esa prosperidad está en la capacidad que nosotros tengamos de esforzarnos, en mantenernos, en guardar y practicar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, cada uno de los principios que Dios nos da en su palabra para ponerlos por obra. Una persona próspera tiene una mente próspera, habla lo que Dios dice en su palabra y practica su palabra. Por eso es que para alcanzar la prosperidad necesitamos guardar cada una de las palabras del pacto, pero también ponerlas en práctica como un ejercicio continuo en nuestra vida. La prosperidad está ligada a la forma en cómo nosotros vivimos sobre los principios de Dios. Así es. Cuando yo pienso en ser próspero, pienso en todo, en el hogar, en la familia,
cómo administrar a los hijos, cómo administrar la finanza, cómo administrar nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo administrar el ir y buscar del Señor también. Y todo es administrativo. Y cuando yo pienso en eso, yo me hacía la pregunta, ¿estoy administrando bien todo en mi casa y en el trabajo? Y yo misma me respondí, en algunas áreas estoy sí, en otras no. Y yo le decía a mi esposo, tenemos que saber administrar hasta el tiempo, todo, porque ciertamente la palabra de Dios nos dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. Entonces todo tiene que ver con los principios del reino, con los principios que ya estableció el Señor en nuestras vidas. Entonces yo me cuestionaba, yo misma me hacía preguntas. Y yo quiero ser una buena administradora en todas las áreas. Ahora, esa administración nace y se desarrolla desde una vida que establece los principios del reino y los comienza a poner en práctica. Cuando Josué iba a entrar a la conquista de la tierra prometida, que era el sueño de Dios para su pueblo, Dios le da una instrucción muy importante en Josué capítulo 1, versículo 7. Y le dice a Josué el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué interesante, todo el tiempo estamos emprendiendo cosas, pero acá Dios le da a Josué un elemento esencial para poder prosperar en lo que emprendemos. Y dice, sé esforzado, sé valiente. ¿En qué necesitamos ser esforzados? ¿En qué necesitamos ser valientes? En poner, en cuidar. Si la instrucción es cuidar, esforzarnos y ser valiente en cuidar de poner por obra todo el consejo de Dios, es porque en algún momento de nuestra vida nos podemos descuidar, nos podemos desenfocar, nos podemos apartar. Muchas veces hay circunstancias que nos jalan, a veces hay dudas, a veces hay temores que nos pueden llevar a dejar de poner por obra lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Lo que Dios le está diciendo a Josué: necesitas esfuerzo, necesitas valentía, necesitas obediencia, pero también necesitamos permanecer en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros podamos ir a la Escritura. Por eso es muy importante que nosotros podamos leer la palabra, conocer el consejo de Dios, conocer los diseños de Dios, conocer los principios de Dios, que Dios habla para el matrimonio, que Dios habla para la familia, que Dios habla para la finanza. Y cuando nosotros lo comenzamos a recibir y a guardar en el corazón y cuidamos y nos esforzamos en cuidar de poner todo lo que Dios dice en obra, entonces todo lo que hagamos va a prosperar. Este tiempo es un tiempo donde necesitamos reflexionar en esto. Necesitamos preguntarnos qué áreas, qué situaciones pudiera estar viviendo que están hoy careciendo de aplicar los principios de Dios. Y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos enseñe, pero sobre todo que en nuestro corazón podamos tomar la decisión de vivir por lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Recuerda que parte de la esencia de este mensaje es que Dios quiere prosperarte. Es el anhelo de Dios para tu vida. Solo necesitamos cuidar de poner por obra todo lo que ya el Señor nos ha dicho a cada uno de nosotros. Así que ahí donde está, toma a tu familia, a las personas que están a tu lado y vamos a orar, vamos a preparar los elementos de la cena del Señor, vamos a tomar la Santa Cena, un tiempo de comunión. Pero también quisiera que pudieras orar, pudieras soltar una palabra de bendición con las personas que están ahí y poder crecer juntos en lo que Dios ha preparado. Padre, yo te pido, Señor, que este tiempo, ahí donde está cada persona, Señor, puedas derramar de manera sobreabundante de tu presencia, de tu unción, que pueda tocar la vida de todos nosotros, que pueda, Señor, traer fuerzas nuevas, renovar ánimo, renovar las expectativas, la esperanza, para que cada hogar, cada familia, cada persona pueda levantarse hacia lo que está por delante, que pueda cumplirse el deseo de Dios para ellos
y es el que sean prosperados en todas las cosas, que hay una activación sobrenatural del Espíritu en las personas y que puedan ver los mejores tiempos tuyos, Señor, en la vida de ellos, en la vida de su familia. En el nombre de Jesús, amén.